casa a hacerlo, porque le recuerdo que esta tertulia y este programa es acogido y es emitido en directo, y además estamos extraordinariamente orgullosos de ello, en Intereconomía Televisión. Y claro, que alguien no solamente te injurie, sino que venga a tu casa a hacerlo, resulta especialmente inaceptable. Respecto al ataque en sí mismo, vamos a ver, don Federico, usted sabe que en el año 97 yo llego a Madrid procedente de un trabajo político en Barcelona realizado muy cerca de Alejo Vidal Cuadras, y llego a Madrid para montar lo que hoy es el Grupo Intereconomía. En ese momento compramos una pequeña emisora de radio, y a lo largo de esos 14 años, ahora ya alguno más, 16 años, construimos un grupo de comunicación en el que llegaron a trabajar efectivamente más de 900 personas. Yo me siento muy orgulloso de haber podido construir esos puestos de trabajo durante todos estos años, mantenerlos un montón de años y dar esa oportunidad a tantísimas personas y a tantísimas familias. Es verdad que en los últimos 3 años, y usted conoce tan bien como yo la situación de los medios de comunicación, la publicidad y la realidad publicitaria de ingresos de los medios ha sufrido no un percance, ha sufrido una catástrofe, una debacle. En el caso de los periódicos, de los medios escritos, ha caído un 70%. En el caso de la publicidad en televisión, y debido esencialmente al duopolio construido y amparado por el Partido Popular, ha caído más de un 50%. En esa situación nosotros hemos tenido un durísimo ajuste estos 2 últimos años, que nos ha llevado efectivamente al despido de prácticamente 700 personas. Hemos logrado conservar 200 puestos de trabajo. A mí, cuando el señor Maruenda me acusa de haber quebrado una compañía, le tengo que contestar necesariamente, primero, que miente, la compañía no ha quebrado. Segundo, que nadie puede quebrar una compañía que no ha construido. Es decir, lo primero que tiene que decir el señor Maruenda es que al menos nosotros hicimos una empresa con 900 trabajadores, tenemos una empresa con 200, y tendrá que presentarnos el señor Maruenda cuáles son sus realizaciones empresariales y profesionales. De algunas de ellas podríamos hablar. Si el señor Maruenda, que no solamente me castigaba el hígado a mí ayer en sus declaraciones, sino que también lo hacía con el propio Pedro J. Ramírez, según él, y conmigo, por defenderlos. Bueno, por supuesto, por supuesto. El señor Maruenda, desde el año 2009, y no tiene más que acudir usted a las cuentas anuales del diario La Razón, ha perdido más de 22 millones de euros. En el año 2009, 8,5 millones, en el 2010, 3,7, en el 2011, 4,8, en el 2012, 4,1. Las aportaciones que se han visto obligados a hacer los socios del señor Maruenda, en este caso el señor Lara o el señor Casals, han sido por encima de los 30 millones de euros. Es decir, no solamente no han quebrado su compañía, pero la han empobrecido tremendamente. Han construido un producto con enormes pérdidas, que solamente se sujeta por los motivos que usted y yo conocemos, don Federico. El señor Maruenda es probablemente, y cuando hablas de la ofensa que alguien te hace, yo creo que hay que explicar también quién la hace. El señor Maruenda fue jefe de gabinete de don Mariano Rajoy. Fue primero, y antes que eso, el estilete que utilizó el actual ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, para expulsar y degradar a Alejo Vidal Cuadras de la política catalana. En ese momento Maruenda trabajaba en el ABC de Cataluña. Después de eso estuvo como secretario personal, jefe de gabinete, como usted le quiera llamar, de Mariano Rajoy, tanto en el Ministerio de Administraciones Territoriales como en el Ministerio de Educación. Hay que preguntarle al señor Maruenda por qué fue cesado fulminantemente como jefe de gabinete del Ministerio de Educación por don Mariano Rajoy. Le doy una pista: enriquecimiento ilícito. Hay que preguntarse también qué le puede pasar al señor Maruenda que esté tan ofensivo. Mire, ya lo había hecho otras veces, nos ha insultado repetidamente desde las páginas de su periódico y desde otras tertulias de televisión. No se había atrevido hasta hoy a hacerlo en nuestra propia casa, que es la suya, don Federico. Pero haberlo llevado hasta este punto me hace tener que explicar que el señor Maruenda al final es el empleado
del propietario de uno de los dueños del duopolio televisivo que hay en España. Y tengo que decir que el señor Marhuenda, al final, es una persona que es correa de transmisión de unos intereses de poder y económicos extraordinariamente concretos, pero también extraordinariamente grandes. Y creo que con eso matizo suficientemente las cosas que ayer pudo decir sobre nosotros el señor Marhuenda. Hombre, le pedirá más concreciones sobre el enriquecimiento ilícito, me imagino, pero si quiere lo dejamos para la semana que viene. Yo las puedo dar aquí o delante de un juez si el señor Marhuenda prefiere. Como si quiere darlas ahora, si las tiene a mano. A mí, quiero decir que yo no tengo nada que ocultar en ningún sentido. No, estaré encantado de seguir con este tema, incluso de tener un vis a vis con el señor Marhuenda. Nos podemos contar nuestras historias respectivamente, el señor Marhuenda y yo. No es mi estilo, usted no me habrá visto salir a la palestra a insultar a nadie nunca, pero lo que yo no voy a aceptar ya, bajo ningún concepto, después del esfuerzo enorme que hicimos durante un montón de años, y usted lo conoce muy bien porque usted compartió ese esfuerzo y lo hizo tan grande como nosotros por explicar a la gente que el zapaterismo era una barbaridad desde todos los puntos de vista para este país, mientras el señor Marhuenda y sus socios pactaban con Rubalcaba y con Teresa Fernández de la Vega, y si no, recuerdan ustedes a la hemeroteca y vean las portadas que en ese momento hacía el diario La Razón. Mientras los demás nos literalmente partíamos la cara frente a un socialismo que arruinaba a España, insisto, desde todos los puntos de vista, el señor Marhuenda y sus socios pactaban con el poder, como han vuelto a pactar ahora, porque son parte de un engranaje de poder y de intereses en el que nosotros no estamos simplemente. Y sé que es difícil de aceptar que haya un grupo de comunicación como el suyo, don Federico, que no estemos en el engranaje de los intereses de poder, pero es así. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, Julio, muchas gracias por estar con nosotros y, por supuesto, si quiere un vis a vis, naturalmente verbal, Marhuenda, yo encantado, o si quiere venir aquí ya sabe que es también su casa y que puede venir cuando quiera. Yo le he invitado muchas veces y siempre me dice que va a venir, pero luego nunca viene. O sea que... Bueno, yo simplemente aprovecho y me deja 20 segundos para Sí, sí. decirle que es verdad que hemos hecho, insisto, el ajuste, es verdad que hemos sufrido muchísimo viendo a muchas personas a las que yo tengo en verdadera consideración que han perdido su puesto de trabajo. Es verdad que hemos logrado mantener el no por debajo ya de los 200 puestos de trabajo, pero es verdad también que la intereconomía está muy viva, que va a salir adelante y que volverá a crecer, don Federico, no tenga usted la menor duda. Bueno, sería una gran satisfacción. Muchas gracias, don Julio. Don Federico, gracias a usted y gracias a todos sus oyentes.